Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio. Aquí tengo pues varias hojas, en este caso ya tengo algunos registros allí y la idea es construir las listas, en este caso para las EPS, para los departamentos, municipios, los planes. Eso lo tengo aquí en la hoja datos, como lo pueden ver, están pues esos datos ahí aislados. Entonces lo primero que tengo que hacer es convertir cada uno de estos elementos, darle formato como tabla. Entonces señalo acá, voy a inicio y le aplico el formato como tabla, el que ustedes quieran. Vamos a colocarle este azulito. Siempre verificar aquí esta casilla, la tabla tiene encabezados, ok, entonces aceptar. Lo mismo hago con los departamentos, en este caso los municipios del Cesar, le aplico el formato. Lo mismo para este. Aquí también para planes, en este caso se llama así planes, le doy formato como tabla. Estoy haciendo ese, no es necesario para esto porque esto simplemente va a ser para una referencia del valor cuando aplique la fórmula, y lo mismo para las EPS. Ok, ahora el paso a seguir para que estas listas, digamos, sean dinámicas en el sentido de que a la hora que ingrese otro departamento se visualice aquí en la lista, o a la hora que agregue una nueva EPS se visualice aquí en la lista, tengo que definir unos cuadros de nombre por cada uno de estos elementos, porque si no quedarían como fijos, es decir, me aparecerían Cesar y Guajira, pero a la hora que ingrese uno nuevo no aparecería. Entonces señalo estos dos, noten, observen que no señalo el encabezado, solamente las opciones en este caso para los departamentos. Me voy al cuadro de nombre y le voy a dar el mismo nombre. Es más, para que se note lo voy a colocar en mayúscula, departamento. Ojo, hay que tener claro si yo coloco departamento o departamentos, porque esa S me la cobra el sistema. Voy a colocarlo en plural, departamentos. Y aquí también se lo voy a agregar la S que me hacía falta, que quede igual. Luego señalo estos tres, estos van a ser los del cuadro de nombre Cesar o departamento Cesar, entonces le coloco aquí Cesar, vamos a ponerlo en mayúscula. Luego estos tres que van a ser los de la Guajira. Luego estos tres señores que van a ser para los planes. Y finalmente estas opciones que van a ser para las EPS. ¿Dónde verifico que esos cuadros de nombre hayan quedado bien? Me voy a la pestaña en fórmula, administrador de nombres, y aquí los pueden ver. Ahí están creados cada uno de ellos. Si yo amplío un poquito aquí, miren que me aparece, por ejemplo, de EPS, me aparecen las opciones que tengo ahí, Sanita, Famisanar y así sucesivamente. Ahora voy a esta hoja y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero, vamos a crear o a definir estos pequeños datos en un cuadro de nombre. Voy a inicio, formato, y le aplico aquí el formato como tabla. Listo, la tabla tiene encabezado, sí, a aceptar. Entonces ya ahí quedó formato como tabla. Ahora vamos a definir aquí la lista para las EPS. Recuerden que aquí yo creé un cuadro de nombre que se llama EPS. Entonces, muy fácil. Señalo aquí en este caso el rango de celdas, datos, validación de datos. Y aquí le digo, hey, voy a crear una lista basado en un cuadro de nombre, le coloco el símbolo igual que se llama EPS. Le doy a aceptar y ya aquí voy a obtener las EPS. Si aquí surge una nueva EPS, automáticamente se debe visualizar acá. Para eso es el cuadro de nombre. Por ejemplo, voy a colocar, a pesar de que yo creo que ya no existe, Comeva. Le doy enter, si voy acá, y aquí debe reflejarse Comeva, mírenlo ahí. Listo, entonces esto es algo para demostrarle que está ok mi lista. Ahora para el caso de los departamentos, vamos a crear aquí también la lista basado en el cuadro de nombre que se llama departamentos. Señalo el rango. Voy a datos, validación de datos. Y aquí hago lo mismo, le digo que voy a definir la lista basado en un cuadro de nombre que se llama departamentos.
en plural. Aceptar y observen, miren los dos que están, Cesar y Guajira. Ya aquí pueden ir metiendo los que quieran de manera aleatoria. Para el caso de los municipios, no puedo hacer lo mismo y decirle municipio, porque no voy a saber si quiero que sean los del Cesar o los de la Guajira. Por lo tanto, tengo que hacer uso de la función indirecto para saber qué municipio, en este caso, qué departamento está señalado acá al lado. Pues señalo el rango, datos, validación de datos, y aquí le digo que voy a hacer una lista basado en un indirecto de, abro paréntesis, de esta posición. Y para que no quede fijo la posición C3, le quito el símbolo peso a la referencia de la fila, que es el número, a la referencia de la columna, que es la C, de la C si la dejo fija. Doy a aceptar y observen que aquí me aparecen los del Cesar y aquí me van a aparecer los de la Guajira. Entonces ya ustedes empiezan a definirlo y a llenar los registros de acuerdo a las opciones que vayan marcando acá en esta lista. Para el tema de planes, lo mismo, ya tenemos acá mi cuadro de lista que se llama planes. Entonces hacemos lo mismo, datos, validación de datos, y aquí creo una lista basada en un cuadro de nombre que se llama planes. Acepto y ahí están, miren, el básico, el familiar y el premium. Ahí está. Y bueno, y ustedes pueden ir escogiendo el resto como quieran. Listo. Ahora, teniendo esto, vamos a calcular, en este caso vamos a calcular el costo del plan. Aquí ya tengo los valores referenciados para cuando sea básico, para cuando sea familiar y para cuando sea premium. Este premium vamos a corregirlo, es premium con M. Premium, ahí está. Miren que yo cambio allá y automáticamente aquí hace el cambio, miren, premium. Entonces para esto vamos a hacer uso de la función si condicional anidada. ¿Qué le vamos a decir aquí? Que cuando aquí esté la palabra básico se va a traer de la hoja datos lo que esté en la posición F2. Cuando sea familiar lo de F3 y cuando sea premium lo de F4. Entonces vamos a hacerla de manera manual para que se entienda mejor. Entonces igual si en la posición E3 es igual al plan básico, entonces que se traiga lo de la hoja datos. Aquí la voy a colocar para que se vea que es la hoja datos. Luego va el símbolo este de admiración y esto lo tengo en la posición que F2, ¿cierto? F2, y como va a ser una posición absoluta, esto debe ir el símbolo peso antes y después. Una vez que yo hago la primera, para no tener que repetir eso otra vez, yo aquí le puedo dar un copiar, me ubico aquí al final, coloco la coma o el punto y coma y pego lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Que ya aquí no va a ser básico, sino el otro tipo de plan que es familiar. Y aquí no me voy a traer lo de F2, sino lo de F3. Y luego vuelvo y pego. Y aquí no sería ni básico ni familiar, sino premium. Vamos a ponerlo como estaba allá. Premium. Y aquí me voy a traer lo de la posición F4. Aquí le voy a indicar que si no señalo, en este caso, ningún de los planes, ni básico, ni premium, ni familiar, que me coloque un 0. Como hay 3 sí, por cada sí hay un paréntesis, por lo tanto tengo que cerrar 3 paréntesis al final. Doy enter y observen que aquí me aplica, me hizo el cálculo. Aquí sencillamente los demás aparecen 0, puesto que no he seleccionado el resto de registros. ¿Listo? Entonces esto sería este ejercicio. Miren que cuando uno tiene el conocimiento lo hace muy rápido. ¿Cuánto nos demoramos? ¿Cuánto va del video? Miren, 9 minutos. O sea que esto no es por tiempo, es por conocimiento. ¿Ok? Ahora vámonos para este ejercicio. Ya aquí tengo los datos. Lo único que me falta es definir aquí la forma de pago, que las tengo acá, y
obviamente calcular la comisión. Entonces lo primero que voy a hacer aquí es convertir esta tablita, la puedo convertir a formato de tabla. Entonces aquí le puedo decir, aquí voy a inicio y le puedo decir si quiero esto, porque esto lo puedo dejar así. O puedo hacer la lista basado en estas tres opciones sin definir cuadro de nombre. ¿Cómo lo haría? Primero, antes de hacerlo, voy a aplicarle a toda la tabla formato como tabla. Entonces inicio y le aplico formato como tabla, el color que ustedes quieran. Ok, ahora vamos a definir aquí la lista. Señalo toda la columna, me voy a datos, validación de datos. Y aquí le digo, hey señor Excel, quiero definir aquí una lista basado, si tuviera el nombre, si hubiera definido esto como cuadro de nombre, lo colocara aquí, por ejemplo, F pago. Pero como no lo hice, basta con que yo le coloque el igual y con un clic sostenido señale las opciones. Él me dice aquí que estoy definiendo una lista que va desde la posición A2 hasta la posición A4. Esto también es válido. Le doy a aceptar y miren que aquí me aparecen las opciones. Si pagó en efectivo, si pagó en débito, si pagó en crédito y así sucesivamente con las demás. Listo, y ahí tocaría llenar los datos. Ahora me pide que calcule la comisión. La comisión va a depender de la forma de pago. Me está diciendo que cuando sea efectivo, la comisión va a ser del 8%, pero el 8% de qué? Del total de la factura. Es decir, tengo que multiplicar el total de la factura por lo que esté en esta posición. Que cuando sea débito, multiplicar el total de la factura por esta posición. Y cuando sea crédito, el total de la factura por esta posición. Entonces miren cómo quedaría. Igual sí, y vamos a preguntar por la posición H8, que es donde está en este caso la forma de pago. Si en H8 está la forma de pago efectivo, ¿qué va a pasar? Esa sería la prueba lógica. Entonces le digo aquí, multiplícame lo que tiene el total de la factura, que es G8, lo vas a multiplicar por la referencia, que es esta posición. Y como esta posición va a ser absoluta, ya saben, símbolo peso antes y después. Aquí aplico el mismo principio de ahorita. Como ya tengo la fórmula, para no tener que repetir, señalo hasta el sí, copio, me ubico al final y pego. Y aquí hago el cambio respectivo. Ya no va a ser efectivo, sino que el otro es débito. Débito. Y aquí no va a ser por B2, sino por B3 y ya. Y aquí vuelvo y pego. Y el otro es crédito. Y aquí no va a ser por B3, sino por B4. ¿Listo? Entonces, y aquí le puedo decir lo mismo que si no, que si no señala ninguno de ellos, que coloque 0. Y cierro mis tres paréntesis porque por cada uno hay un sí. Doy enter y miren que ya él me hizo el cálculo. Aquí le aplico el formato moneda. Todo lo que represente dinero debe ir expresado como moneda y le quito los decimales. Entonces aquí me está diciendo de que este señor obtuvo una comisión de 2.880 porque la persona pagó en efectivo, porque la cuenta fue de 36.000. Este obviamente ganó más porque el valor de la factura fue mucho mayor. Si este hubiera pagado en efectivo, pues hubiese sido mayor, pero como pagó en débito, pues baja un poco, y si es en crédito, baja un poco más. Ya, entonces eso está ajustado a esto. Ya aquí les tocaría a ustedes llenar el resto de los registros para que esto funcione. Ok, ahora vamos a calcular aquí, en este recuadro que está aquí, los totales generales y los totales parciales. Necesito contar cuántas facturas fueron, cuánto fue el promedio del total de la factura y cuánto fue el total de la factura. Entonces para esto, para contar la cantidad de facturas, utilizo la función contará. Coloco aquí contará y luego señalo el campo por el cual voy a hacer el conteo, que es total factura. Cierro el paréntesis, enter, y ahí me dice que hay 29 facturas o 29 registros. Para el promedio se va a utilizar la función promedio, ahí está, y luego señalo el total de la factura. Aquí me va a decir cuánto fue el promedio en
valor de la factura. Para que no me aparezcan este montón de decimales, le aplico el formato moneda y le quito los decimales. Entonces el promedio de venta fue de 105.278. Y para el total hago uso de la función suma. Necesito sumar todo lo total de factura. Cierro el paréntesis, enter, y aquí me está mostrando el total de la factura, que es 3.053.080 pesos. Para los totales parciales voy a hacer uso de la función subtotales. ¿Para qué? Para que cuando aplique más adelante la segmentación de datos y aplique un filtro, estos valores se actualicen de acuerdo a los datos que yo filtre. Entonces aquí le digo igual subtotales. Igual subtotales, elijo la función que quiero aplicar, que en este caso, como necesito contar, es la 3. Miren aquí, le doy doble clic, punto y coma, y luego señalo el campo por el cual quiero hacer el conteo. Me debe aparecer el mismo valor 29, puesto que no tengo ningún dato filtrado, entonces debe salir igual. Para el siguiente, repito, subtotales, pero ya no va a ser del contar, sino del promedio, que es el 1, punto y coma, y señalo el campo del total de la factura. Cierro el paréntesis y enter. Y le aplico el formato moneda y quito los decimales. Y para el último hago uso de la función, lo mismo, subtotales, pero ya va a ser suma, que es la 9, punto y coma, y señalo el campo total factura. Cierro el paréntesis y enter. Le aplico el formato moneda y quito los decimales. Ahora, para que esto tenga sentido, necesito aplicar la segmentación de datos de tal manera que al momento que yo aplico un filtro, estos datos se actualicen junto con los registros de acá abajo. Entonces, ¿cómo hago? Primero debo de señalar la tabla, luego voy a la pestaña insertar y me voy aquí a segmentación de datos. Aquí le digo, hey señor Excel, yo quiero aplicar una segmentación para poder filtrar por el mes, por el tipo de máquina, por el vendedor y por la forma de pago. Le doy a aceptar. Aquí en los meses, como me aparecen muchos, miren, lo voy a agrupar no en una columna, sino por lo menos en 2 o en 3. Ahí están las iniciales de cada mes y la coloco aquí en esta posición. En el tema de las máquinas, también están, lo voy a agrupar en 2. Entonces le voy a decir aquí 2, perdón. Ahí está. Y ajusto aquí el tema. En el caso de los vendedores hay 4. Bueno, aquí lo puedo dejar así. Ahora, si no le gusta en 4, lo pueden colocar aquí en 2. Ya eso sí va como ustedes quieran ver la distribución. Y aquí en forma de pago me salió uno en blanco. Bueno, vamos a quitarlo y que quede por lo menos así. Entonces observen, si ahora yo quiero analizar por lo menos solamente el mes de febrero, miren, le doy en febrero y miren que el sistema solamente me muestra lo del mes de febrero, y observa que aquí se actualizan los datos. Me está diciendo que en febrero hubo 5 ventas, que el promedio fue de 127 y se vendieron 637.000. Para quitar ese filtro basta con que yo le dé clic aquí en el filtro y otra vez vuelven los datos a aparecer. Miren. No, que quiero analizar un vendedor en particular, al señor Suárez, quiero ver lo que Suárez vendió vamos a ponerle en efectivo. Entonces efectivo, y mira que ahí me muestra, me está diciendo que vendió 2 servicios o 2 ventas, el promedio y el total. ¿Sí ves? Entonces ya yo con esto tengo un control absoluto de la tabla. Yo puedo analizar también 2 meses. Aquí tengo enero y tengo febrero. Puede pasar que yo diga, hey, quiero analizar enero, presiono control y luego clic en febrero. Entonces mira que él aquí me está mostrando enero y febrero. Pero alguno dirá, profe, pero lo está mostrando enero y luego febrero como desordenado. Ok, yo puedo ir aquí donde está el filtro y le puedo decir, hey, ordénamelo de la A a la Z. Entonces mira que me está colocando todos los eneros y luego todos los febreros. ¿Listo? Entonces ya yo puedo hacer el análisis aquí de lo que se vendió en enero y en febrero. ¿Ok? Quito los filtros y vuelven todos los datos otra vez a su estado original.
Aquí simplemente faltaría pues llenar los tipos de, en este caso las formas de pago para llenar toda la tabla. Entonces, les acabo de demostrar de que esto es un procedimiento que cuando tengo las bases lo hago sencillamente en un tiempo prudente. Miren, con todas las pausas 20 minutos. Ustedes van a tener 2 horas. Entonces no hay excusa, no es porque, uy, profe, miren, pero obviamente hay que apropiarse del conocimiento, hay que practicar. Hice este videito de 20 minutos, lo voy a terminar y se lo voy a subir a plataforma para que ustedes, con base en la explicación que acabo de dar y con el video, pues ustedes también realicen este ejercicio, que es algo muy parecido a lo que vamos a hacer la próxima semana. Muchas gracias.